Hola, estructura estatal de Roma en el periodo arcaico. Para poder estudiar este tema lo dividiremos en dos elementos: elementos constitutivos del Estado romano, elementos constitutivos del gobierno romano, viéndolos ambos desde la dimensión sociológica. Elementos constitutivos del Estado romano. Primero, la estructura socioeconómica, que hace referencia a la población como elemento subjetivo teniendo en cuenta el alcance personal. Segundo, la estructura física, que hace referente al territorio como elemento de objeto material, teniendo en cuenta el alcance espacial. Y tercero, la estructura política, que hace referencia al gobierno como elemento jurídico, teniendo en cuenta el alcance de soberanía. Elementos constitutivos del gobierno romano. La forma de gobierno en el periodo arcaico es la monarquía, la cual tiene distintas instituciones: el rey, el senado, asambleas populares, colegios sacerdotales, entre otras. Luego, en el 509 a.C., con la caída de la monarquía por parte de Tarquinonel el Soberbio, se da paso a una nueva institución política, las magistraturas, las cuales reemplazan al rey en sus funciones políticas, civiles, jurisdiccionales y normativas, y es un camino hacia la república en el año 367 a.C. La población se distinguía en los ciudadanos romanos o cives romani, aquellos que poseían la ciudadanía romana exclusiva solo para los quirites, y sus descendientes, los patricios. Existían tres categorías de ciudadanos romanos: los ciudadanos con plena capacidad, es decir, los sui iuris, con derechos por encima de todo, que ejercen su potestad de pater; los ciudadanos con capacidad limitada, denominados alieni iuris, sometidos a la potestad de un pater; y los ciudadanos nominales, los cuales eran los varones impúberes, incapaces y las mujeres. También tenemos a los súbditos, aquellos que hacen parte de la subditanza romana, integrada por los clientes y los plebeyos, que eran unos huéspedes permanentes; los extranjeros, que eran denominados hostes o huéspedes transitorios; y los esclavos, pero estos no se consideraban dentro de la población, sino se tenían como cosas. En la fase latino-sabina están las urbs, es decir, las tribus, en este caso tres: las rapnes, los titíes y los lúceres, y por fuera el condado, que representa la campiña romana y que estaba dedicado especialmente al pastoreo. Estas son organizadas en 30 curias, 10 por cada tribu. En la fase etrusca, las urbs alcanzaron plena maduración con Servio Tulio, y es por eso que se les conoce como urbs servianas. En este periodo se repartieron las urbs en 4 grandes regiones denominadas tribus urbanas. La primera de ellas, la palatina; la segunda, la esquilina; la tercera, la sucusana; y la cuarta, la colina. Y el condado se organizó en 16 tribus rústicas: Emilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Polia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia y Veturia. Estas tribus fueron importantes, pues no solo se usaban para el censo, sino también para la votación en esta época. En la fase de crisis, después de que Tarquino el Soberbio es expulsado y se acaba la monarquía, en el año 358 a.C. aproximadamente, se llegó a un total de 23 tribus rústicas, es decir, se agregaron 7 más: la clustumina, la estelatina, la tromentina, la sabatina, la arniensis, la punctinia y la publilia. Este fue un estado de gobierno cerrado y patriarcal, y tuvo las siguientes formas de gobierno: la monarquía, es decir, el rey; la aristocracia, el senado; y la democracia, asambleas populares. A continuación hablaré sobre los elementos constitutivos del gobierno y su estructura estatal. Como sabemos, los elementos constitutivos del Estado son población, territorio y gobierno. El gobierno, como sabemos, es una soberanía y también un elemento jurídico. Entre sus formas de gobierno está la monarquía, la aristocracia y la democracia, que están presentes en este periodo. Las asambleas populares están divididas en dos. Primero, asamblea constitucional, también conocida como comitia curitia, solo conformada por patricios varones. También estaban las asambleas populares extraconstitucionales, en una primera instancia llamada concilia plebis tributa, conformada por plebeyos, y la otra exercitus centuriatus, conformada por patricios y plebeyos. El Senado, también conocido como Asamblea de Paters, en el que solo se admitían patricios, primero fueron 100 miembros, luego 300. Únicamente eran hombres adultos porque tenían mayor sabiduría y sagacidad.
El rey, quien también es conocido como cabeza de Estado, quien era un religioso monócrata, contaba con el apoyo de los colegios sacerdotales, también conocido como máximo jefe del ejército, quien podía legislar y administrar la justicia en los litigios privados y públicos. Además, intervenía en dos crímenes esenciales. El primer crimen, asesinato de un pater family, y el segundo, perduerio, que es alta traición de los intereses del Estado romano por parte de un ciudadano. A continuación hablaré sobre la evolución del derecho del periodo arcaico, teniendo en cuenta la dimensión normológica por medio de una línea del tiempo, en la cual pasaremos por la fase de Génesis, la fase latino-sabina, la fase etrusca y la fase de crisis. La Génesis inició en el siglo II a.C. con la formación de las comunidades preciudadanas en el Latium a la izquierda del río Tíber, donde se asentaron las tres tribus. El ordenamiento durante la Génesis es el factum, considerado como la lex divina en la que los sacerdotes interpretaban lo dicho por los dioses. Esto nos lleva a los hechos sancionables y a los hechos sancionados, más comúnmente conocida como la ley de Talión. En el siglo VIII a.C. se da paso al periodo arcaico que inicia con la fundación de Roma aproximadamente en el año 753 a.C. Se desarrolla en la fase latino-sabina y la fase etrusca. Hay una transición de la lex divina a la lex humana. El ius quiritum, que tiene por descendientes a los patricios, está organizado por un régimen patriarcal, lo que quiere decir que la monarquía está conformada por el rey y por el senado. La fuente principal del ius son los mores majorum, conocido como costumbres de los mayores. También se puede diferenciar esta como el primer derecho consuetudinario y además es un derecho oral que pasa de generación en generación al hijo varón. Hay una nueva transición del derecho consuetudinario al primer derecho escrito, también derecho positivo que se conoce como ius legitimum vetus, que se desarrolló en la fase de crisis. Este nuevo derecho busca mejorar el ius curitum y que sean efectuados por la ley de las 12 tablas, que es su fuente principal. Fue publicada esta en el año 449 a.C. A diferencia del ius curitum, este busca aplicarse para patricios y plebeyos. Todo lo que tanto se requería finalmente se consiguió gracias a la ley de las 12 tablas. Hola, en cuanto al ius quiritium, en primer lugar, quirites fue el nombre dado a los ciudadanos de la antigua Roma en lengua latina. El uso del término combinado en la frase populus romanus quirites define el ciudadano individual en contraste con la comunidad. De ahí que ius quiritium en derecho romano es la total ciudadanía romana. En esta época prevaleció el periodo del derecho consuetudinario. Los elementos que permitirían la construcción del sistema son esencialmente, en esta época, de carácter consuetudinario. El Imperio Romano conoció una civilización brillante y el genio romano construyó un sistema jurídico sin precedentes en el mundo. Pero hacía siglos que el Imperio Romano había dejado de existir en Occidente. Las invasiones de diversos pueblos germánicos, en particular, finiquitaron el Imperio Romano en el siglo V d.C. A raíz de esas invasiones, los pueblos romanizados por una parte y los bárbaros por otra convivieron siguiendo cada uno de ellos la ley que les era propia. Con el tiempo, sin embargo, la forma de vida se uniformó. Los diversos grupos étnicos se mezclaron y con la feudalidad naciente, unas costumbres territoriales prevalecieron sobre las demás y se terminó por eliminar el principio primitivo de personalidad de las leyes. Es posible remitirse a algunos documentos para conocer el estado del derecho romano o de los derechos de los bárbaros. Las compilaciones de Justiniano en Oriente y en cierta medida en Italia, la Lex Romana Visigotorum o Breviario d'Alarico en Francia y la península ibérica representaban en teoría el derecho romano. A partir del siglo VI después de Cristo se redactaron leyes bárbaras para la mayoría de los pueblos germánicos y este proceso continuó hasta el siglo XII, especialmente en la legislación de diversos pueblos nórdicos o eslavos. Estos documentos, empero, no dan cuenta muy exacta del derecho que realmente se aplicaba en Europa en el siglo XII. Las leyes bárbaras no regulaban más que ciertos ámbitos del orden social, con frecuencia residual, que con criterios actuales se considera deben ser regidas por el derecho. Por tal, el derecho consuetudinario, la más antigua de las fuentes, la primera en el orden histórico, es sin duda la costumbre o derecho no escrito, practicado por el consentimiento en un pueblo o de un grupo social en ausencia de leyes escritas. Cuando una costumbre llega a imponerse en una sociedad y a ser considerada como una necesidad jurídica, se transforma en derecho consuetudinario. Sus requisitos son, en primer lugar, el uso repetitivo y generalizado. Solo puede considerarse costumbre un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Asimismo, esta conducta debe ser una que se repite a través del tiempo. En segundo lugar, es la conciencia de la obligatoriedad.
Todos los miembros de una comunidad deben considerar que la conducta común a todos ellos tienen una autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consideren que se ha violado un principio que se regulaba la vida de la comunidad. En cuanto al ius legitimum vetus, en el transcurso de los siglos VI al V a.C., el ius quiritium, no obstante, permaneciendo plenamente vigente, se encaminó rápidamente a perder la capacidad de enriquecerse de otras normas que hicieran frente a las nuevas exigencias emergentes en las relaciones de la vida social. Este fenómeno, que se encuadra en el más amplio proceso de crisis del ordenamiento quiritario, depende esencialmente del crecimiento de la clase plebeya y de su progresiva unificación y organización en clase revolucionaria antipatricia. Ahora hablaremos de la ley de las 12 tablas. Tenemos que en el título o tabla 1, 2 y 3 se habló del derecho procesal o procedimientos de la ley. La primera de las tablas nos habla sobre las reglas generales del litigio, la segunda de la acción ejecutiva de la ley y la tercera de las acciones del deudor. Tenemos después de estas la cuarta, que nos habla de las relaciones familiares, la relación económica de las familias. El quinto, el derecho sucesoral. La sexta, sobre la propiedad de los derechos reales de bienes. La séptima, de normas sobre la propiedad agraria. La octava, la represión criminal del derecho. Se puede decir hoy en día que es el derecho penal. La novena, la organización constitucional. La décima, el derecho sacro sacerdotal. La 11 y 12 es un apéndice de varias normas que se da sobre patricios y plebeyos, obviamente en contra de los plebeyos. Tenemos también que en esta ley de las 12 tablas es muy importante en la sociedad patriarcal, dado que el patriarcado es la sociedad fundamental de este tiempo. Tenemos también que la organización de la familia se da también por el parentesco, y en parentesco distinguimos dos: el coagnacio, que es el parentesco civil, y el agnacio, que es el parentesco sanguíneo. Asimismo, es importante resaltar que estas leyes se tiene antecedente de las tutelas y de varias otras leyes, como es el Código Civil. Muchas de nuestras leyes siguen siendo hoy en día de la misma denominación. El derecho sucesoral, que es el derecho de familia, y pues el derecho penal, asimismo como el derecho constitucional. Y básicamente esta fue la ley de las 12 tablas. Gracias.